Muy buenos días, hermanos. ¿Cuántos estamos alegres de estar aquí en la casa de Dios? Muy bien, creo que un aplauso para el Señor. Fuerte. Vamos a abrir nuestros corazones y también vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a buscar en el libro de San Lucas, en el capítulo 1. San Lucas capítulo 1. ¿Cuántos ya lo tienen? Vamos a buscar en el versículo capítulo 1 de San Lucas. ¿Ya lo tenemos? Busque ahí por favor en el versículo número 11 y vamos a leer hasta el versículo número 17. Gloria al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos aquí en cuerpo, alma y espíritu? Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor y a la presencia de nuestro buen Dios y Salvador. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Que nuestro Dios añada bendición y unción a su palabra. Vamos a estar atentos. Tome su lugar, por favor. No se distraiga con nada ni con nadie. Que solamente sea la palabra de Dios que en esta mañana pueda captar toda nuestra atención. Mis amados hermanos, todos nosotros sabemos que estamos viviendo uno de los momentos más críticos en la historia de la humanidad. Hay crisis de todo tipo y en todo el mundo. Hay crisis moral, hay crisis política, hay crisis económica, crisis sanitaria, crisis familiar, y por qué no decirlo también, hay crisis de fe, de integridad moral, de espiritualidad dentro del pueblo de Dios. Y cuando hablamos de una crisis, estamos hablando de una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Y es, mis amados hermanos, en estos tiempos de crisis, en donde la iglesia de Cristo está llamada a alumbrar como una luz en medio de tanta oscuridad. Está llamada a ser la sal de la tierra, a fin de evitar que la corrupción producido por el pecado avance y siga haciendo estragos a su paso. Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de todos aquellos
que somos parte del pueblo de Dios. Amén. Y para eso, hermano, Dios nos ha dado una de las armas más poderosas que ningún otro pueblo puede tener, y esa es la unción del Espíritu Santo. Amén. Diga conmigo, la unción del Espíritu Santo. Es por eso que el profeta Zacarías le habla a Zorobabel, un líder en el tiempo de la reedificación de Jerusalén. Le dice en el capítulo 4, verso 6: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fuerte el aplauso para nuestro Señor. Hermanos, tenemos que entender nosotros que cualquiera sea la crisis que nosotros podamos estar viviendo o viendo a nuestro alrededor, solo podrán ser soportados, derrotados y cambiados con el poder del Espíritu Santo. Y es el deseo de Dios, creo yo, esta mañana, despertar en usted y en mí un vivo deseo por anhelar esa unción fresca del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Y yo quiero hablarte en esta mañana con el título del mensaje: la unción de Elías. Yo quiero que esta mañana el Señor despierte nuestro espíritu, nuestro corazón, un hambre, un deseo por capturar, por retener, por cuidar la unción del Espíritu Santo. Pero en este caso estamos hablando la unción que vino sobre el profeta Elías. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero ¿qué cosa es la unción? La palabra unción es la traducción de la palabra griega crisma, que significa ungüento, y hace referencia al ungüento con el cual en el Antiguo Testamento, en el libro de Moisés, dice: se ungía a los profetas, a los sacerdotes y reyes en el Antiguo Pacto. Esta unción, que era un ungüento, se preparaba a base de aceite de oliva y hierbas aromáticas, como dice en Éxodo capítulo 30, verso 25: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Diga conmigo, superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Gloria a Jesucristo. Hermanos, el aceite en el Antiguo Testamento que se derramaba cuando el Señor escogía un hombre para ungirlo como rey, como profeta o como sacerdote, para que le sirva al Señor, ese aceite, hermano, simbolizaba al Espíritu Santo que estaba sobre estos hombres. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermano. Y cuando eran ungidos, inmediatamente el Espíritu Santo venía sobre ellos para poder, hermanos, desarrollar, para poder desenvolverse en el servicio de acuerdo a como Dios lo había llamado a servirle. Gloria al Señor. Un hombre o una mujer sin la unción del Espíritu Santo no puede servir a Dios. Necesitamos ser ungidos con el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Y este simbolismo que en el Antiguo Testamento era el aceite, era un simbolismo también que anunciaba la venida del Espíritu Santo y que reposaría sobre el pueblo del nuevo pacto, que es la iglesia de Cristo, que somos nosotros. Aleluya. Somos bienaventurados porque ahí el Espíritu Santo no viene y se va, sino que el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre. Así es que en esta mañana, aquí hay alguien que hace hermosa esta reunión. Aquí hay alguien que ha traído, hermano, a cada uno de ustedes a venir
salir de este lugar. Los ha movido su corazón. Tal vez han tenido obstáculos, situaciones antes de venir, pero la fuerza, el poder del Espíritu Santo ha sido mayor. Él los ha traído. Bienaventurados son ustedes, bienaventurados somos nosotros de habitar en la casa de Dios. Así que en esa mañana, hermano, aquí hay alguien más importante que el pastor, más importante que usted, que yo. Aquí está presente alguien maravilloso y alguien poderoso. Es el Espíritu de nuestro Dios. Es el Espíritu de nuestro Dios, el Ruach HaKodesh, el Ruach de Dios, el poder de Dios. Oh, gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y ha venido para quedarse con nosotros. En nombre de Él no se va a rendir contigo. Tal vez tú te puedes rendir de ti mismo, pero quiero decirte que el Espíritu Santo estará ahí día a día, semana tras semana, hablándote a tu corazón, enseñándote, guiándote, ministrándote, consolándote, levantándote, exhortándote. Oh, gloria al Señor. Es la presencia invisible del Espíritu de nuestro Padre. Aleluya. Por eso hoy, hermanos, cuando hablamos de la unción, estamos hablando de la presencia maravillosa y poderosa del Espíritu Santo en la vida de un hijo de Dios, que lo capacita para desarrollar un ministerio o un servicio dentro de la iglesia de Cristo y fuera de la iglesia. Solo la unción del Espíritu Santo nos puede legitimar para hacer la obra de Dios. Si hay alguien a quien teme Satanás, no es a un cristiano con un polo que dé un rótulo de cristiano, sino a un hijo de Dios, a una hija de Dios lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Ungido. Dios quiere un pueblo ungido. Dios quiere un pueblo ungido del Espíritu Santo. Oh, gloria al Señor. Y esa mañana no le vayas sin que Él te unja, sin que vayas con esta unción que Él va a derramar en este día. No lo tomes este mensaje como una palabra más, sino aprópiate de esta palabra, que va a venir una unción sobre la iglesia, una unción, la unción de Elías. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Mis amados hermanos, hay diferentes formas de operaciones que la unción hacía en la vida de quienes la poseían. Antes, por ejemplo, de hablar específicamente de la unción de Elías, quiero que podamos comprender que no en todos funciona u opera de la misma manera, sino de diferentes formas, diferentes maneras, pero el Espíritu es el mismo. Gloria al Señor. Cuando estos hombres, estamos hablando de hombres del Antiguo Testamento, eran ungidos, el profeta iba, derramaba aceite sobre su cabeza y, hermano, literalmente lo empapaba todo su cuerpo con aceite. No es como nosotros tal vez, que hoy una forma delicada cuando usamos el aceite que tenemos aquí, hermano, le echamos un poquito en la frente. No, en ese tiempo, hermano, que agarraba una redoma, un cuerno de carnero lleno de aceite y lo vaciaba en la cabeza. A partir de ese momento, ese hombre estaba apartado, consagrado y autorizado para operar de parte de Dios de los cielos. Aleluya. Aquí en la tierra. Gloria al nombre del Señor. Así que cuando estos hombres eran ungidos, inmediatamente el Espíritu Santo se manifestaba en una forma particular en cada uno de ellos. Por eso que no cometamos el error de querer imitar a otro hermano para ser igual al hermano. Ni queramos, hermano, tratar de que todos seamos iguales en las operaciones del Espíritu Santo. A cada uno Dios le da un ministerio, una forma en que el Espíritu Santo trabaja en su vida. Por eso no debe haber competencias en la iglesia del Señor. No debe haber envidia, no debe haber celo. Cuando tú entiendes esto, hermano, se
va la envidia, se van los celos, se va la contienda, se va la división, porque entendemos que todos hemos sido ungidos para algo diferente, pero todos tenemos la misma causa, es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto, hermano, esta forma particular que el Espíritu Santo operaba en la vida de las personas o de esos hombres, venía de acuerdo al propósito que Dios tenía por hacer con ese hombre y de acuerdo al contexto espiritual, moral, social en que vivían los hombres de Dios o el pueblo de Dios. Por ejemplo, Abraham, usted sabe que él vivió lo que hoy en día es Irak, Ur de los Caldeos. Era un pueblo en aquel tiempo de Abraham, un pueblo idólatra, pagano, un pueblo que practicaba la idolatría, la hechicería y tantas otras cosas. Pero de ahí Dios escogió a Abraham, lo llamó a Abraham. Y cuando los hombres se habían olvidado totalmente de Dios, Dios escoge a este hombre, Dios levanta a este hombre para formar a través de Abraham una nación, la nación de Israel. Y hermano, de ser un hombre adorador de ídolos, la unción del Espíritu Santo lo transformó para hacer de él un hombre de fe. Él llegó a ser el padre de la fe, porque así fue como el Espíritu Santo operó en la vida de este hombre. Porque el Espíritu Santo es un espíritu de fe. Gloria a Dios. José, que fue menospreciado, aborrecido, vendido por sus propios hermanos y miembro de una familia que sobrevivía al pastorado, la unción lo transformó para ser un gobernante de una potencia mundial aquel tiempo, el cual era Egipto. Así es que la unción, hermano, tiene la capacidad de hacer de un hombre, de una mujer, lo que no era, aleluya, antes. Tal vez era menospreciado, tal vez no tenía estudios, no tenía letras, pero lo que la unción hizo en José es que lo hizo gobernante de Egipto. Gloria al Señor, a su nombre. Cuando la unción vino sobre Moisés, la unción transformó en Moisés un hombre que fue llamado el libertador del pueblo de Dios. Y no solamente eso, sino de ser un hombre violento, de ser un hombre iracundo, de ser un hombre áspero, hermano, tosco. Dice la Escritura, gloria al Señor, que la unción lo transformó. ¿En qué? En el hombre más manso de la tierra. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Cuando la unción vino sobre Aarón y sus hijos, la unción los transformó para ser sacerdotes de Dios. Cuando la unción vino sobre Josué, la unción hizo de Josué un conquistador de la tierra prometida. Cuando la unción vino sobre David, aleluya, hizo de él un rey de la nación de Israel. Le dio, hermano, la capacidad de ministrar como un sacerdote, como profeta, como salmista y como guerrero. Cuando la unción vino sobre Sansón, la unción hizo que este hombre tuviera una fuerza sobrehumana, de tal manera que con una sola quijada mató a más de 1000 filisteos. Gloria al Señor. Entonces se da cuenta que la unción del Espíritu Santo operaba de una manera distinta en cada uno de los hombres que eran llamados y escogidos por el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando vemos o cuando hablamos acerca de la unción que operaba en la vida de Elías, la unción, hermano, en la vida de Elías lo transformó en un restaurador. Diga conmigo, lo transformó en un restaurador. Aleluya. Hermano, Elías cargaba una unción que hacía que los corazones apartados de Dios, por muy duro que fueran, se volvieran en arrepentimiento otra vez a su Dios. Aleluya. Elías desarrolló su ministerio, hermano, profético cuando toda la nación de Israel cayeron en gran apostasía, es decir, abandonaron, dejaron de confiar en Dios,
de Israel y se fueron detrás de los ídolos. Gloria al nombre del Señor. En Primera de Reyes capítulo 18 verso 21 dice: cuando Elías confronta a los profetas de Baal y confronta al rey Acab, los llama al monte Carmelo para ver quién es el verdadero Dios. El Dios que respondía con fuego, ese sería Dios. Así es que se fueron al monte Carmelo todo el pueblo de Israel, el rey Acab a la cabeza, los profetas de Baal. Baal era un dios pagano y los israelitas le servían a ese dios pagano. Tenía un sacerdotes, tenía profetas. Ese dios pagano era un ídolo, hermano. Le llamaban el dueño o el amo de la lluvia y le rendían culto, le rendían adoración. Así es que Israel se había apartado totalmente de su Dios. Y es por eso que cuando están en ese momento, dice en el libro de Primera de Reyes capítulo 18 verso 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Estaban en dos pensamientos: o servir a Dios o servir a Baal. Si Jehová es Dios, le dice, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. En otras palabras, decídanse de una vez. Y el pueblo dice, no respondió palabra. Diga conmigo, el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué no respondió palabra el pueblo? Porque sus corazones estaban divididos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ellos, al guardar silencio, es porque no sabían a quién iban a servir. Y en el verso 30 de Primera de Reyes, del capítulo 18, dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, dice, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Gloria a Dios. El altar de Dios había sido abandonado, había sido olvidado, ya no se ofrecían sacrificios a Dios. El pueblo estaba adorando otras cosas, gloria al nombre del Señor. Pero llega Elías con la unción de restauración. Entonces comienza a levantar y arreglar ese altar que había sido arruinado por el tiempo, por la dejadez, por el descuido. Y así es que, hermano, él comenzó a clamar en el capítulo 18, verso 37. Comienza a orar diciendo: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Un aplauso para nuestro Dios. Minutos antes, horas antes, ellos estaban rendiendo culto a Baal. Luego estaban dudando hasta que Elías clamó al Dios de Israel, al Dios que responde la oración, al Dios que responde con fuego. Y cayó el fuego sobre ese altar. Y dice la Biblia que consumió todo el holocausto. Y así es que él pidió algo en su oración, de que el Señor hiciera volver, porque Él es el único que puede hacer el volver el corazón de su pueblo otra vez a los pies de su Dios. Gloria al Señor. ¿Y cómo respondió Dios? Con fuego. Gloria al nombre maravilloso de Jesús. Y cuando ellos vieron el fuego, aleluya, lo que físicamente ellos estaban viendo que descendió del cielo, descendió también sobre sus corazones. Porque ese fuego del amor y el celo por Dios, de la alabanza, de la oración por Dios, muchas veces se apaga porque descuidamos nuestros altares. Hay muchos altares que están arruinados, hay muchos altares que están caídos, olvidados. Ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para dar la palabra de Dios.
Entonces necesitamos la unción de Elías, esa unción que hizo que descienda fuego del cielo, que también representa la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Fuego que purificó el corazón del pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que ese fue el momento cumbre del ministerio de Elías. Amén. En un pueblo que había dado la espalda a Dios, ahora habían vuelto a los pies del Señor. Elías, hermano, hizo que el pueblo de Israel restaurara su relación con su Dios. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesucristo. Ahora, la unción de Elías también vino a manifestarse en la vida de Juan el Bautista. En los versos que hemos leído al comienzo, nos habla el momento en que Zacarías, el sacerdote, le tocaba ofrecer incienso dentro del altar del Señor, y un ángel se le aparece y le dice: Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas, tu mujer va a tener un hijo tuyo, aleluya, vas a tener alegría, vas a tener gozo, muchos se van a regocijar de su nacimiento, aleluya, cuando dan gloria al Señor. Pero le dice en el verso 17 que Juan el Bautista, que su hijo de Zacarías, le dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Diga conmigo: el espíritu y el poder de Elías. Aquí está hablando del carácter y de la unción que operaba en la vida de Elías. Elías, hermano, era un hombre que no tenía temor. Y eso es lo que hace la unción del Espíritu Santo en nosotros. Nos quita el temor. Si tú eres esclavo del temor, si estás con temor constante, tú necesitas decirle al Señor: Señor, úngeme con la unción que vino sobre Elías, aleluya, para que todo temor se vaya, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, en ese tiempo que estamos viviendo, en esos tiempos que estamos viviendo, Satanás está aprovechando las circunstancias para sembrar temor en el corazón de la gente. Pero la iglesia tiene la medicina. El pueblo de Dios tiene la medicina y se llama la unción del Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, fuera el temor. El temor se irá, huirá el temor, porque el temor no es de Dios. El temor es del mundo de las tinieblas, pero el valor, la audacia, aleluya, gloria al Señor, viene del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Si tú de repente estás sufriendo con ataques de pánico, necesitas la unción de Elías. Porque Elías no tenía miedo. Él se presentó al rey Acab, el rey de Israel, que era un tirano, un malvado, un idólatra. Y le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia durante tanto tiempo hasta que se diga por mi palabra. Imagínense hablarle al rey, hermano. Y a veces hay algunos que tienen temor a hablarle a otros acerca de Cristo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Hay padres que tienen temor a hablarle a sus hijos del Evangelio. Necesitan la unción de Elías. Necesitan la unción del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Elías conocía a su Dios. Elías sabía que su Dios era fiel, que no le iba a fallar. Aunque alrededor de Israel estaba la gente muriéndose de hambre, Elías era sustentado por cuervos y ángeles. Su comida le llegaba a la hora, porque, aleluya, Elías podía obedecer lo que el Señor le dijo. Elías, vete ahora a tal arroyo, ahí quédate. Elías fue conforme a la palabra de Dios porque confiaba en su Dios, porque conocía a su Dios, hermano. Y luego le dice, cuando se secó el arroyo, ahora vete a Sarepta, hay una mujer viuda, y yo he ordenado que te dé de comer. Elías se fue obediente porque él conocía, y como conocía a su Dios, podía confiar en él. ¿Cuán
necesitamos ser ungidos, hermano, en este tiempo. Aleluya. A ver, muchos le están diciendo, ¿qué va a pasar? Ahora que de repente va a venir una crisis, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir de hambre? No, mi hermano, usted no se va a morir de hambre. David dijo, aleluya, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Pero hay algo que hacer, hay que ser justos, hay que hacer lo recto, lo justo, lo que le agrada a Dios. Entonces, hermano, como dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Tú no necesitas mendigar a una autoridad, tú no necesitas esperar un bono del gobierno, tú necesitas aprender a esperar en Dios. Tú necesitas aprender a esperar en Dios. Oh, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Los bonos están buenos para la gente que no conoce a Dios. Ahora, si le tocó, dale gracias a Dios. Pero usted no esté en ansiosa inquietud. Ojalá que me dé sagaz y que me dé un bonito. Sí, ya le estás dando un poco más y le prendes vela. Dobla tus rodillas delante de aquel que está por encima de cualquier presidente. Busca la unción del Espíritu Santo. Elías conocía a su Dios. Elías era perseverante en la oración. Él no se rendía. Cuando ya descendió el fuego, los corazones se habían vuelto al Señor del gloria de Dios. Entonces Elías le dijo acá, corre con tu caballo, que una lluvia grande se oye. Tenía oídos espirituales para oír lo que se venía. Y subió al monte a orar y comenzó a orar. Le dijo a su criado, anda, corre, mira hacia el mar, si hay alguna nube por ahí, me avisas. Y el criado fue y regresó y dijo, no hay nada, no pasa nada. Y Elías estaba orando. Anda, corre otra vez fue, regresó, no hay nada, no se ve nada, todo está seco. Y Elías seguía orando, aleluya. Hasta que de repente el siervo miró hacia el mar y dijo, una nube pequeñita del tamaño de una mano. Le dijo, varón, hay una nube del tamaño de una mano. Pero yo imagino que había menosprecio en el corazón del criado. Pero Elías se levantó y dijo, corre, porque viene una tormenta de bendiciones para la iglesia. Yo profetizo en tu vida que viene una lluvia de bendición para tu vida. Pero tienes que perseverar en la oración. Es en este tiempo donde la iglesia tiene que aprender a ganar sus batallas de rodillas, en oración y en ayuno, en ayuno y en oración, en oración y en ayuno, en ayuno y oración, oración y ayuno, ayuno y oración, oración y ayuno, ayuno y oración. No hay vuelta que da, son tiempos, hermanos, de la iglesia. Tienen que aprender a depender de Dios. Elías era un hombre que oraba con fervor, como dice en Santiago, en capítulo 5, verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, es decir, que era como nosotros, no era un superhombre, pero la unción hacía la diferencia en él. Como en usted va a hacer la diferencia, no tu cara bonita, no tu traje bonito, finuchi que te hayas comprado. Lo que va a hacer la diferencia ni siquiera es que pertenezcas a esta congregación, sino la unción del Espíritu del Padre, la unción del Espíritu Santo. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Esta unción siempre, hermano, antecede a la venida de Dios a la tierra o a la manifestación de su gloria y poder. En Mateo capítulo 17, verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Eso estaba escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías específicamente. El verso 11 dice, respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero. Amén. Y restaurará todas las cosas. Recuerda, la unción de Elías es una unción restauradora.
Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Verso 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Gloria a Dios. Jesús está diciendo, miren, es cierto que la Escritura dice que vendría Elías antes. Y Elías ya vino. Hablando de Juan el Bautista, ¿por qué? Porque la unción de Elías, de la misma forma que operó en Elías, iba a operar o había operado hasta ese verso en la vida de Juan el Bautista. Cuando dan gloria al nombre del Señor. Así que esta unción de Elías es una unción que siempre se antecede a la venida o a la manifestación de la gloria y del poder de nuestro Dios. Cuando el Señor iba a venir por primera vez a la tierra, cuando Dios se manifestó en carne, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿quién fue su precursor? ¿Quién fue el que preparó el corazón de la gente para que recibieran y creyeran en Jesús? Fue Juan el Bautista. Él comenzó a anunciar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente comenzó a oír. Después de 400 años de silencio, donde Dios no habló por medio de ningún profeta, una voz se oyó en el desierto. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Alabado sea Jesús. Hablando de Juan el Bautista. Es por eso que Jesús le habla así a los discípulos, y los discípulos entendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Y vamos a ver cómo operaba esa unción en la vida de Juan el Bautista, esa unción poderosa. Lucas 1:16. Lo primero que dice es que hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Esta es una unción, mi hermano, que no va a ser resistida por ningún corazón, por muy duro y empecinado y terco que sea. Por eso la iglesia necesita en este tiempo pedirle al Señor esa unción poderosa. Alabado sea Cristo. Yo le he dicho al Señor en estos días: Padre, si no es mucho pedir, dame la unción de Elías. Oh, gloria al nombre de Jesús. No es que yo quiera ser un Elías, yo quiero la unción de Elías. La forma en que operó en Elías y en Juan el Bautista, yo quiero que opere en mi vida, en tu vida, en la iglesia, para que nuestros hijos se vuelvan a Dios, para que nuestra familia se vuelvan a Dios. Y cuando tú le hables, la unción, hermano, no tus palabras bonitas, la unción los convenza, los redarguya, los traiga al arrepentimiento, despierte la sed en ellos de buscar a Dios. Eso no lo vas a hacer tú, eso lo va a hacer la unción en nosotros. Por eso necesitamos, hermano, ser revestidos con esa unción. Gloria a tu nombre, Padre. Hará, dice, que muchos, no pocos, muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Es una unción que trae conversión. Es una unción que no va a poder ser resistido, sino que va a ser avasallante contra todo obstáculo que se presente delante de él. No va a haber acá que pueda resistir. No va a haber ninguna Jezabel que pueda resistir. Aleluya. Esa unción va a avasallar, hermano, y necesitamos llenarnos. Dígale conmigo: Señor, yo quiero esa unción. Yo quiero esa unción, Padre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Qué más dice en el verso 17? E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Es una unción, hermano, que va a preparar a la gente para la venida o la manifestación de nuestro Dios. Gloria a Dios. Así como para que Cristo aparezca en escena y haya un pueblo dispuesto que cree en Él, así en esta última generación el Señor va a derramar su espíritu sobre su iglesia. La iglesia será ungida con la unción de Elías. Aleluya. Porque, hermano, el Señor viene ya. El Señor viene ya. Jesucristo viene pronto por segunda vez. Pero quiero una iglesia que pregone, que anuncie, que ayude a pronunciar a los cuatro vientos que Cristo viene
ya. Aleluya. Y que la gente necesita volverse a Dios. Aleluya. Es una unción que abre y prepara el camino. Es una unción que va, hermano, rompiendo los obstáculos, preparando el camino para que cuando el Señor llegue, la gente lo reciba. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermano. Aleluya. Irá delante del Señor, porque irá con la unción del Espíritu Santo. Nadie lo va a poder apagar su voz. Nadie lo va a poder intimidar. Aleluya. A ese pueblo que será ungido no lo podrá intimidar. El infierno se podrá levantar, Satanás se podrá levantar, pero el diablo y sus demonios y los ángeles caídos van a poder contra la unción que el Señor va a derramar en estos tiempos para todos aquellos que quieren esta unción del Espíritu Santo. Yo no sé si hay alguien aquí que quiere esa unción. Un fuerte aplauso a Jesús. Así es que dice, e irá delante de él, así delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Esa unción necesitas, hombre, varón, que estás en la casa, sacerdote, que descabeza en tu hogar. Tú necesitas esta unción. Necesitas buscar esta unción. ¿Cuántos hijos han sido dañados por el mal testimonio de sus padres? ¿Cuántos hijos han sido heridos, lastimados en sus corazones? Y hoy tal vez están en el mundo, no quieren saber nada del Evangelio. Pero te traigo buenas nuevas. Llénate de la unción de Elías. Pídele al Señor la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Y esa unción va a hacer que tus hijos se vuelvan a ti y que tú también te vuelvas a ellos. Esta unción va a restaurar relaciones dentro de la familia. ¿Cuántos padres aquí que claman por sus hijos? ¿Cuántos padres aquí que están angustiados porque sus hijos están en el mundo? Necesitas esta unción. Yo necesito esta unción. Todos necesitamos la unción de Elías en nuestra vida, porque dice que Él hará volver, porque esta unción es para hacer volver. Es para hacer volver los corazones de los padres, primeramente de los padres, porque hay padres que se han desentendido de sus hijos. Hay padres que en vez de restaurar, dañan a sus hijos. Pero esta unción es para hacer en primer lugar que el corazón de los padres se vuelvan a los hijos. Y el de los hijos se vuelvan a los padres. Y cuando eso suceda, ellos se volverán a Dios, al Dios de sus padres. Esta es una unción que sana los corazones heridos de los hijos, de los padres. Esta es una unción que restaura relaciones familiares. Necesitamos buscar la unción de Elías. Gloria a Dios. Número 4 dice, y hacer volver, y hacer de los rebeldes a la prudencia de los justos. Hacer volver. Dice, los corazones de los rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes, hermano? Son personas que aún son creyentes, pero son, hermano, impersuadibles. Por nada se le puede o no se dejan persuadir. Son contumaces, son tercos, no se sujetan, no quieren sujetarse ni someterse. Pero lo que hace esta unción es hacer volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos. Porque los justos, los rectos, los hijos de Dios, los que andan en el Espíritu, son gente que anda en rectitud, que son prudentes. No son imprudentes, son prudentes, son gente entendida. Gloria al nombre del Señor. Dice también
número 5, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Aleluya. Si hay algo que va a hacer esta unción, es preparar al pueblo de Dios para que cuando el Señor venga haya una iglesia sin mancha, sin arruga. Y yo siento en mi espíritu que en este tiempo Dios está derramando esa unción, porque estoy viendo que corazones de hombres y mujeres que un día estaban lejos, que estaban en el mundo, que estaban en las cosas de este mundo, ahora están volviendo a Dios con un corazón nuevo. Se están volviendo de la rebeldía a la prudencia de los justos. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermano. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Hay un precio que pagar. Amén. Venga Dios. Amén. Así es. Hay un precio que pagar. Ven. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el ángel le dio la noticia a Zacarías de que va a tener un hijo, lo primero que le dijo es que ese niño no beberá vino ni sidra. Gloria a Dios. Diga conmigo, no beberá vino ni sidra. Ahora, si vemos, hermano, y estudiamos un poquito más la palabra de Dios, vemos que esta orden del Señor fue dada en el Antiguo Testamento primeramente para los israelitas allá en el desierto. En el capítulo 29 de Deuteronomio dice: y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados se han envejecido sobre vuestro pie. Verso 6 dice: no habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra. ¿Para qué? Para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Alabado sea Dios. Mientras ustedes caminaban en el desierto, no comieron el pan natural que la gente común come. Ustedes comieron maná del cielo. Pero también dice: ustedes no bebieron vino ni sidra. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de esa provisión? Para que ellos sepan que el Señor Jehová es vuestro Dios. Porque si hay algo que hace el vino, que es un licor, igual la sidra, es alterar la mente, intoxica la mente, distorsiona y afecta la capacidad de discernir, de darnos cuenta de cómo estamos viviendo. Cuando una persona se emborracha, ¿cómo es su conducta? ¿Cómo es su proceder? Vive inconsciente haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y ese es el efecto del vino. Y la otra prohibición que el Señor le da de no beber vino ni sidra es a los sacerdotes en el tiempo de Moisés. Amén. Levítico capítulo 10 verso 8 dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no mueras. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Alabado sea Dios. El vino y la sidra, si ellos bebían, iba a afectar su capacidad para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y también para enseñar a los hijos de Israel todos los mandamientos que el Señor le había dado. Así que los sacerdotes tenían que abstenerse del vino y de la sidra. Otro mandamiento también es para los nazareos, que eran personas que hacían un voto de consagración para Dios. Alguien que decía del pueblo de Israel: ¿sabe qué, Señor? O al sacerdote le decía: quiero consagrarme a Dios todo este mes. Y entonces hacía un voto, una promesa de consagración. Y entonces todo ese mes ellos no bebían vino ni bebían sidra, para no afectar su consagración, su santidad. Número 6:1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo:
habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Verso 4, todo el tiempo de su nazareato. En el verso 8, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Gloria al nombre del Señor. Nosotros como cristianos sabemos que ya no bebemos licor, ni siquiera para brindar. Eso ya no es un tema de discusión. Pero el vino y la sidra tienen una simbología en las Escrituras. Representa, hermano, el vino y la sidra representa todas aquellas cosas humanas, terrenales, que pueden producir un placer, un deleite en nuestro corazón. Aleluya, gloria a Dios. No sé si me dejo entender. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál debe ser el deleite de los hijos de Dios? Es la presencia de Dios. ¿Cuál debe ser la bebida de un hijo de Dios? Es las aguas del Espíritu Santo. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que recibirían todos aquellos que creyesen en Él. Entonces, todas esas cosas, hermano, que pueden producir un deleite en nuestro corazón, un apego a las cosas de este mundo, a las cosas terrenales. Para algunos de repente es la televisión, algún programa en la televisión que no, hermano, está de acuerdo a la palabra de Dios, donde hay adulterio, donde hay fornicación, donde hay brujería, donde hay mentira, donde hay chisme, programa de chisme. Un cristiano no puede encontrar deleite en esas cosas. Esas cosas tenemos que aborrecerlas, tenemos que rechazarlas. Esas cosas no nos pueden, hermano, entrar al corazón. ¿Sabe por qué? Porque afecta nuestra capacidad de discernir entre lo santo y lo profano. Nos afecta nuestra capacidad de consagrarnos para Dios. Porque el vino alegra el corazón del hombre. Y todas estas cosas de este mundo terrenales, porque, hermano, Dios, nuestro Dios, es un Dios celoso. Dice la palabra de Dios que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Así que el mandamiento que el ángel le da a Zacarías para Juan el Bautista, le dice: no beberá vino ni sidra. Gloria a Dios. Y entonces dice: y será lleno del Espíritu Santo. Acuérdense cuando Pablo le escribe a los Efesios, le dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Hermano, nada de este mundo debe atrapar nuestra mente, nuestro tiempo, nuestro corazón. Si hay algo en este mundo que te tiene cautivo, te tiene sometido, te tiene atrapado, eso representa el vino y la sidra, porque eso, hermano, te ha intoxicado el alma. Porque lo que hace el vino natural es intoxicar la sangre, y entonces altera el estado consciente de la persona. Y sabe lo que hace la maldad, la corrupción, el pecado, que muchas veces quiere atraparnos, es intoxicar nuestra alma. Y entonces ya perdemos la fuerza, perdemos el valor para servir a Dios. Entonces nos desanimamos, cualquier cosa nos trae al suelo, porque estamos intoxicados con el vino del mundo. Pero si quieres la unción de Elías, tú tienes que abstenerte de vino y de sidra y llenarte del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesucristo. A su nombre, hermano. Tal vez sea la pornografía que escondida todavía miras por ahí. Tal vez sea una novela, un programa de televisión. Tal vez sea un deporte, tal vez sea una amistad. Tal vez sea, no sé, cualquier cosa que produce deleite en tu corazón más que las cosas de Dios. Si tú tienes alguna de esas cosas, no pienses que esta unción vendrá sobre ti. Pero yo
he decidido, hermano, buscar esta unción. Y cueste lo que nos cueste, si tenemos que abstenernos de cosas que tal vez para ti no es vino y sidra, de repente es otra cosa, deshácete de esas cosas y busca la unción de Elías, porque es la unción que el Señor va a repartir en este tiempo sobre su iglesia. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no sé si en esta mañana haya alguien que anhela esa unción. Hay alguien que desea ver a su familia venir a los pies de Cristo. Ver el corazón del padre volverse a sus hijos y el de los hijos volverse a sus padres. Gloria al Señor. En el profeta Malaquías, en la última parte del escrito del libro de Malaquías, dice claramente que antes que venga el día de Jehová, el Señor enviará al profeta Elías. Hablando de la unción de Elías, hará que el corazón de los padres se vuelvan a los hijos y el de los hijos a los padres, no sea que lloviera la tierra con maldición. Y mis hermanos, estamos cerca a la venida del Señor. Y es en este tiempo que el Señor quiere ungir a su iglesia con esa unción que vino sobre Elías, que vino sobre Juan el Bautista y quiere venir sobre nosotros. Yo quiero invitarte en esta tarde ya a que te pongas de pie por un momento. Póngase de pie. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús.